Porque si no, no se escucha, güey, la grabación. Pero eso no fue para las otras. ¿Cuáles otras? ¿Sí, no? No, es que las otras luego las grababa con el cel y yo bien pendejo no activaba el micrófono, güey. Para que se escuchara. ¡La madre! Están. Hola muchachos, buenos días. Casi no tiene pila. Buenos días. Chale, son bien poquitas. Nada más déjenme verificar si ya no está ingresando ahorita nadie. ¿Qué nos supone que la profe iba a venir? Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. El problema que resolvimos la clase pasada se los termino de subir en el transcurso de la tarde, porque ayer ya lo iba a subir, pero ya ven que el clima se puso un poquito feo, entonces por acá tuvimos problemas con el internet, pero ya al ratito lo voy a subir ahí al Clash, ¿vale? Voy a compartir pantalla, permítame. Vamos a ver el apartado de reactores continuos, ¿vale? Ok, tenemos que los reactores continuos obviamente tienen una diferencia sustancial con el reactor por lotes, en el sentido en que entra una alimentación Yo ni voy a todo poner el el audio en tiempo, los audífonos. sale siempre Lo materia, escucho. ¿no? Entonces hay un caso intermedio que es el de los reactores semi-batch, donde hay una carga inicial y hay una salida continua. Entonces esos casos son particulares. Ahí sí el balance de materia que tendríamos que resolver implica que voy a considerar primero la cantidad de material que está entrando, pero como no es continua, solamente va a ser una carga inicial, no hay entradas, pero sí hay salida, ¿no? Bueno, ¿quieres Entonces bailar? esa No parte mames, del ¿no? balance va a cambiar. Vamos a hacer los más putones En el de caso de todos. los continuos También quiero no, venir ese porque día, los güey. continuos siempre está entrando y saliendo material. Ahora, ¿cuál es la ¿Cómo que no característica quieren, que güey? tenemos No, es que lo que considerar dice, güey. aquí en los Quieren continuos? bailar y Bueno, nos que llevamos todos, güey. Es generalmente como de- lo que hacemos es suponer Bueno, sí, pero o dar por hecho que los Cada modelos quien que trae sus estamos diferencias con considerando cada son quien, ideales. güey. Sí va a ser como de... ¿Por ¿A ti qué quién te ideales? caga? Porque ¿Que es no la quieres forma bailar? más sencilla de caracterizarlos, de explicar lo que está sucediendo internamente, posteriormente ver en qué difieren esos reactores reales con respecto a los modelos ideales. ¿Ok? Entonces, bueno, los modelos básicos ideales son el CCTR y el Mejor no PFR. lo tenemos El nosotros, CCTR simplemente por sus siglas en inglés, pues es un reactor continuo de tanque agitado. Eso es lo único que nos está diciendo este nombre. Pues a mí me vale vir. ¿Cuál es la Ya característica supera que lo eso, hace güey. ideal? El Vale, considerar 3 que el mezclado es hectáreas. perfecto o ideal, es decir, una vez que el material entra El dentro único del que creo reactor, que el que yo le caigo mal es al la Mike. agitación Bueno, es todavía. tal Pero ya no que está. inmediatamente pero- la composición dentro y fuera del reactor es la De ahí en misma. fuera, pues no me llevo mal Sí, con y entonces nadie, eso es tengo cuando pedos. ya se alcanzó el estado ¿Qué va a estable. pensar? En el caso del preferro de flujo pistón sucede algo similar, hay una entrada continua, hay una salida también continua, pero en el caso del de flujo pistón el avance es progresivo a lo largo del reactor. Entonces se considera que es ideal porque todos los elementos del flujo avanzan a la misma velocidad, no hay gradientes de concentración en diferentes puntos, sino que por intervalos diferenciales de La longitud banda se desconoce. se considera que el avance es progresivo. Entonces yo puedo saber qué composición o puedo predecir cuál es la composición en una longitud L1, L2, etcétera, hasta el punto final del reactor. Ajá. Y eso se tiene que cumplir una vez que el reactor alcanza el estado estable. Ajá, entonces por eso dice aquí que el primero de los dos en estado estacionario se conoce por varios nombres. En el caso del de flujo pistón puede ser como tal, flujo pistón, tapón, tubular Puta ideal madre, para o teoría reactor mejor me continuo lo de hubieran flujo mandado y ya no uniforme. daba clase. Y bueno, esta es la representación general, ¿no? Un reactorcito que generalmente es Quedamos que íbamos de a jugar sección uno y ver la clase, transversal güey, le valió y verga. cilíndrica, puede ser cuadrada también, pero No donde mames, se también ese considera culero que la sale bien variación tarde, güey. respecto al radio del reactor pues es mínima, ¿no? No hay variaciones radiales ni en velocidad, ni en concentración, ni en temperatura. Y por lo tanto, pues tampoco las hay Al rato que la escuches, chinga tu madre. Eso es lo que nos está diciendo el módulo. ¿En dónde suben Hasta aquí eso? preguntas, chicos. A YouTube. Ah, Es más rápido a YouTube.
Pinche drive se Ok. tarda. Entonces la comparación en cuanto a la representación de los perfiles, pues es esta, ¿no? En el caso del de mezclado, me dice, ¿sabes qué? Pues cuando empieza la operación del reactor, el arranque, hay una temperatura T0 y una vez que se lleva a cabo el mezclado homogéneo, la temperatura dentro y fuera del reactor se estabiliza y en la mezcla. Lo mismo sucede con la concentración inicial. En el punto inmediato antes de que se dé el mezclado ideal, la concentración es ligeramente más alta. ¿Qué pasa? Pues una vez que ya se estabilizó, la concentración llega a un valor estable y es exactamente la misma que se tiene a la salida. Y en el caso del de flujo pistón, en ese diferencial de volumen, hay una entrada CI0, pero esta varía con respecto a la posición. Por eso se da ese perfil ahí ligeramente cóncavo, ¿verdad? Y hay una concentración final CI, que es la que corresponde a la salida. Lo mismo sucede con la temperatura, ahí influye mucho cómo es el balance de energía. Si la reacción es exotérmica o endotérmica, pues será la variación que presente también el perfil de temperaturas. Ajá. Entonces, en teoría, hay una fluctuación en la temperatura y es una vez que ya va casi llegando al final del reactor, pues la temperatura tiende a estabilizarse. Ajá. Bueno, entonces estos son reactores reales. Este es de una empresa que se dedica a la construcción precisamente de tanto de intercambiadores de calor como recipientes a presión, entre ellos reactores tubulares. Entonces esta parte externa pues es solamente la envolvente. Dentro está un conjunto de tubos, ¿no?, que son lo que conforman prácticamente el cuerpo del reactor. Entonces esto puede ser, ya más adelante vamos a ver cómo se comportan los reactores tubulares en paralelo. Entonces generalmente o están en paralelo, en serie casi no, porque bueno, sí hay variaciones, ahorita vamos a ver algún ejemplo, pero en el caso de los reactores tubulares es más recomendable que se trabajen en paralelo. Y vamos a ver el caso del de agitación. Aquí no se ve claramente las entradas y salidas, pero sí puede ser un reactor en agitación, donde probablemente por acá viene la alimentación en el punto inferior y la descarga viene por el otro lado, ¿no? Entonces hay unos tubos internos que lo que hacen es nada más regular la agitación. Me parece que en este caso el serpentín es el que controla la transferencia de calor. Y entonces ahí regulamos entradas y salidas. ¿Okay? Y bueno, a nivel un poco más amplio, pues está ¿no? Estos otros reactores también son de mezclado. Aquí los agitadores pues son mucho mayores, ¿no? Y por ejemplo estos dos se encuentran en serie. De la descarga de uno va hacia la entrada ¿Por qué traes los audífonos? ¿Me escuchas? Y bueno, el balance general en el caso del CCTR pues es ¿no? Tengo una variación del volumen respecto al tiempo, que es mi caudal, con una concentración de entrada, un volumen determinado de mezcla, y la concentración dentro del reactor es la misma que en el exterior una vez que se alcanza el estado estable. Y vamos a definir un tiempo que nosotros le vamos a llamar tiempo de residencia, tau, que es la relación del volumen ocupado del reactor con respecto al caudal que estamos imponiendo. Entonces, este tiempo de residencia es equivalente al tiempo en un reactor por lotes, pero la diferencia es que no es un tiempo contado a partir de cero, sino es un valor promedio. Mientras está ingresando esa mezcla con esa misma velocidad en ese espacio que tengo disponible, pues va a haber siempre un tiempo de residencia, un tiempo de permanencia de la mezcla en ese sistema. Y bueno, la rapidez se considera estable, que decíamos que depende solamente de la concentración que se alcanza en estado estable, por lo tanto es la misma en la salida. Y el balance pues que nosotros tendríamos sería entrada si hay salida, entonces entradas menos salida. Ahora, menos consumo más producción se van a agrupar en un mismo término. ¿Por qué razón? Porque el balance lo vamos a hacer respecto al reactivo, principalmente. Se puede hacer respecto al producto también, pero si lo hacemos respecto al reactivo, el elemento o el término que va a regir en este punto va a ser ¿La clase de ayer? El de No, ayer, ¿no? con respecto a quién estoy evaluando la rapidez.
entonces el término es negativo porque es una desaparición de A. Chinga, pero sí. Y va a estar en términos de qué, pues de la rapidez y del volumen del reactor. Y como es continuo, pues entonces la acumulación es cero. Ahora, en términos de quién va a estar el flujo molar, todo esto es un balance molar. El balance molar de entrada va a estar en términos del caudal volumétrico y de la concentración inicial. Y lo mismo va a pasar con el de salida, nada más que va a estar en términos de la concentración de salida. La rapidez está en términos de la constante, del orden de reacción. Y si la relación volumen entre caudal es el tiempo de residencia, entonces esa parte la cambiamos, dividimos entre Q0 los términos, y entonces voy a tener que el tiempo del reactor es igual a una diferencia de concentración inicial y final entre la rapidez, y si yo conozco la ecuación cinética en términos de la constante y el orden, pues entonces voy a tener una expresión de constante concentración elevada al orden E. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Vos el responsable del casting? ¿No por qué? Ok. Sí. No sé, Perfecto. Ahora, ahorita vamos a ver un caso específico. Voy a pasarme tantito el modelo del PFR para el balance y ahorita nos regresamos a los problemas. a ver, Este es el esquema del reactor PFR, ¿no? Entonces aquí está la variación diferencial con respecto a un elemento de volumen diferencial. Respecto al radio no hay variación, por lo tanto solo es respecto a la diferencial de longitud que abarca pues cada una de las secciones internas del reactor. Entonces el balance se hace en un elemento diferencial. Por lo tanto, aquí esta condición para que se pueda hacer esto es que la longitud sea mucho mayor al diámetro. Por ejemplo, en el caso del reactor de LEM, el reactor que tenemos como tubular, que se puede considerar como PFR, pues hay una relación de longitud al diámetro muy elevada, porque el reactor tiene una longitud de 20 metros, están colocados en una espiral, y el diámetro del reactor solamente es de 5 milímetros. Entonces realmente es una relación elevadísima de longitud al diámetro. Para evitar que, pues gradientes de concentración en el diámetro, ¿no? Tratar de reducir la variación de la concentración en ese punto y que toda la variación se dé respecto a la longitud. ¿A dónde quieres que te llevara? Entonces hay un flujo molar de entrada igual, pero como es una diferencial de volumen, entonces realmente la alimentación no va en términos de volumen, sino más bien en términos de moles. Lo que va a salir de ese elemento diferencial de volumen va a ser el gradiente de la concentración inicial más una diferencial de flujo, pero esa diferencial de flujo generalmente es negativa. ¿Por qué? Pues porque lógicamente hay una desaparición, ¿no? Entonces, si FA es igual al flujo molar inicial por el grado de conversión, según lo que me queda, entonces su diferencial de FA pues va a ser ¿qué? FA0 por la menos diferencial de XA. Es muy parecido a lo que vimos la clase pasada, pero en términos de concentración. Porque sí son varios, güey. Entonces, ¿qué hago? Poner el término de entrada menos salidas, la salida sería esta parte de acá, menos el término de consumo y producción, que se agrupa igual en RA diferencial de volumen, y como no hay acumulación, entonces esto se hace 0. Otra vez cancelo términos, me queda menos diferencial de FA, igual a RA diferencial de volumen, separo las variables, las que dependen de la configuración del reactor y las que dependen de la reacción misma, ¿no? Entonces, en este caso, diferencial de XA se reúne con la rapidez porque están relacionadas con la ecuación cinética, y del otro lado quedan el volumen y el flujo, que son parámetros de operación del reactor. ¿De dónde a dónde integramos? Pues del punto inicial del reactor, que es 0, al volumen total B, y que corresponden a una conversión inicial 0, a una conversión final X a F. Aquí el 0 es relativo porque si se está hablando, por ejemplo, de una sola unidad, entonces pues la conversión inicial es 0, es en el punto donde estoy haciendo el balance. Pero si tuviera yo más unidades, entonces tendría que considerar el cambio de conversión del punto de entrada del primer reactor al segundo, del segundo al tercero, etcétera, para que la conversión global fuera correspondiente a la salida de cada una de las unidades.
No, güey, son las condiciones. En este caso es 0 porque estoy partiendo de una sola unidad y se supone pura que teórica inicialmente ahorita. mi balance no ha reaccionado nada de A. Pero va a haber otros casos, sobre todo cuando son modelos diferentes, donde sí tengo que contemplar cuál es la conversión de salida del reactor anterior hacia el segundo. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, hasta aquí? No, profa. No, profesora, todo. No, profesora. Perfecto. Ahora, comparación entre los dos reactores, ¿cuál es más adecuado para Desde que determinados empezó la primera casos? clase me perdió. Por ejemplo, si la reacción es de orden positivo, como lo que mencionábamos en la clase pasada, La mierda, cosas. entonces, ¿qué sucede en el caso de la proporción de volúmenes? Pues resulta que para una conversión constante, o sea, pensando en que yo tengo que obtener un determinado grado de conversión, ¿cuál reactor me da el menor volumen? Bueno, pues entonces tengo que ver cuál es el que me da la menor área correspondiente. Entonces, si esta es mi curva cinética, que es para una reacción de orden positivo, ¿no? Órdenes mayores de 0, entonces resulta que para el PCR va a ser el área bajo la curva, ¿verdad? Por ejemplo, si considero que la conversión ahí es de 0.8, pues entonces el área bajo la curva es esta representación, es el tamaño del reactor. Pero si estoy hablando de un reactor CCTR, entonces va a ser el área que representa el rectángulo que abarca desde el punto, aquí lo puse un poquito más abajo, pero pues es la conversión, debería ser el rectángulo que va de 0.8 hacia arriba, de todo ese rectángulo. Y obviamente pues hay un comparativo de áreas. ¿Cuál es más grande? ¿El rectángulo o el área bajo la curva? Tampoco seas descarado, cabrón. El rectángulo, por lo tanto, el volumen más alto es el del CCTR. Entonces, si yo quiero optimizar, No mames, no hables pues me mierdas, conviene Karen. escoger cuál de los dos. Para la misma conversión, ¿cuál me conviene más? El PFR, ¿verdad? Que me da un volumen más pequeño. Ahora, si la reacción es de orden negativo, es decir, si tengo áreas diferentes, vamos a ponerlo acá abajo, como en este caso. Este es para una reacción autocatalítica, ahorita lo voy a poner otra vez. Este es para, ¿ven dónde están los órdenes negativos? Bueno, en orden negativo es el comportamiento contrario, ¿no? Como la curva es decreciente, entonces el área que va a ser ahora más pequeña va a ser el área del rectángulo que queda debajo, y ahora va a ser más amplia el área bajo la curva, porque tengo un comportamiento al revés. Y cuando tengo un comportamiento como este, aquí donde está una reacción autocatalítica, donde tengo dos órdenes implícitos, pues ¿de qué va a depender? Del grado de conversión al que quiera llegar. Si estoy hablando de conversiones bajas, entonces el que predomina es el CCTR. Si las conversiones son altas, pues realmente el que me va a dar más área va a ser el caso del PFR. Pero si estoy hablando de conversiones intermedias, habría que analizar las áreas correspondientes a ver cuál es mayor, si el área bajo la curva o el área del rectángulo. Ahí hay que ponderar sobre quién está la prioridad, es decir, quién me da el volumen más grande o más pequeño. Y si se trata de reacciones de orden 1, pues el tamaño es indistinto, ahí me da el resultado igual. Ahí en reacciones de orden 1 da igual si es PCR o CCTR. ¿Ok? Y bueno, ahora sí vamos a ver los diferentes casos. Hasta aquí preguntas, muchachos. ¿Todo bien? Sí, profesora. Ok. Entonces vamos a ver un caso donde es necesario tomar en cuenta que se trata de un reactor tubular, y además vamos a vincular lo que acabábamos de ver la clase pasada, que es la parte del factor de expansión, ¿no? Tengo esta reacción A para obtener dos productos, 3 moles de B y 1 de C, y me dice que la reacción es de orden 1.3, o sea, no es ni 1 ni 2, está en medio, ¿no? Y tengo como parámetros la constante 7.8 en unidades de orden 1.3, concentración inicial de 0.5 molar, y me dan el área transversal del reactor y me dicen que el caudal de alimentación es de 1 litro por segundo. Entonces la primera cuestión es que si yo quiero obtener una conversión del 75%, ¿cuál sería el error en el que
caeríamos si no tomamos en cuenta el factor de expansión al dimensionar el reactor. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? El tamaño del reactor. Vamos a calcular el volumen del reactor porque ya tengo el área transversal, entonces lo más seguro es que quiero saber la longitud del mismo. ¿Sí? La conversión es la misma, entonces voy a comparar qué pasa, volumen constante y a volumen variable, ¿no? Y por último, pues determinar la longitud. Una vez que ya determiné cuál es el caso que aplica, es decir, si hay factor o no de expansión considerable, entonces evalúo la longitud del reactor y además de eso puedo saber cuál es el perfil de conversión a lo largo del mismo. O sea, puedo saber cómo cambia la conversión en diferentes porcentajes de longitud del reactor. ¿Vale? Entonces, primer paso, pues saber qué pasa con el factor de expansión, ¿no? Si lo hacemos primero para expansión cero, la ecuación del PFR pues es esta integral, ¿verdad? Que la clase pasada pues se parece mucho a la del reactor por lotes, pero la diferencia radica en que tau no es el tiempo de operación del reactor, sino es el tiempo de residencia, ¿no? Que depende del volumen y depende del flujo. ¿Okay? Entonces, para acomodar esta ecuación, pues nada más lo único que hago es pasar K por CA0 al 1.3 del lado izquierdo, me queda este conjunto y esta parte que vemos aquí como producto de K CA0 a la 0.3 tau, esta parte es totalmente adimensional y ese número adimensional se le conoce como el módulo de reacción o también se le conoce como el número de Dampf-Kohler. Lo voy a poner en el chat. ¿Sí? Ese número de Dampf-Kohler es prácticamente un número adimensional que representa el tamaño del reactor. ¿Cuál es su característica? Es que siempre me va a dar el producto de K, sea 0 a la n-1, esto es exponente, voy a poner aquí, es sea 0 elevado a la n-1 por el tiempo de residencia. Siempre me va a dar eso, es decir, para orden 1, pues voy a tener un valor o voy a tener un producto de estas variables. Para orden 2 voy a tener otro producto de variables y otra relación con la conversión, pero todo ese conjunto de variables siempre va a ser adimensional y va a ser el número de Dampf-Kohler. ¿Ok? Entonces, ese número de Dampf-Kohler depende pues de la integral. Aquí ya les puse la evaluación de la integral analítica, que es que yo tengo 1 menos XA, que representa una variable U. Para completar esta diferencia yo necesito poner un signo menos, por lo tanto voy a sacar otro signo menos. Esto va elevado a la 1.3, entonces cuando se integre pues va a ser un exponente como si fuera U a la N, donde N es 1.3, por lo tanto aquí me va a quedar como inverso de 1 menos X a la punto 3 y tengo que sacar el coeficiente de este lado, ¿no? Para que esto se cumpla. ¿En dónde lo voy a evaluar? Pues de 0 a X a F. ¿Hasta aquí preguntas, muchachos? De la solución analítica. No, profesora. Ok. Entonces, inverso de este menos punto 3, como ya tenía otro menos acá, pues se hace positivo. Entonces tendría 3.33 por 1 entre 1 menos X a F a la 0.3 menos 1. El menos 1 sale de ¿qué? Pues de la evaluación del límite inferior 0. ¿Vale? Entonces, por favor, corroboren el tiempo que les daría considerando que sea 0 es 0.5 y que la constante tiene un valor de 7.8. Para que veamos si realmente para esa conversión de 0.75 el tiempo nos da de este valor, por favor. Entonces hagan sustitución en esa ecuación y me dicen si les da ese tiempo de residencia, por favor. K es 7.8, K0 es 0.5 y XA es 0.75.
AstraZeneca, si tienen 4 meses mínimo de haberse vacunado la última dosis, ahorita les pueden aplicar la vacuna. Si ya tienes 4 meses de haber pasado la vacuna. Para que si les puede ofrecer a sus compañeros, vamos a agradecer. Muchas gracias. Quizá, ¿cuánto vale? A ver, permítame. XA es 0.75. Sí. El 1 sobre menos punto 3 es K por CaO. El 1 entre 0.3. Sí. Esa parte es del coeficiente que sale de la integración, porque como va elevado a la n más 1, entonces es como tener menos 1.3 más 1, me da menos 0.3, y luego abajo pues divido entre menos 0.3, que es el mismo exponente al que quedaría elevado después de la integración. Ok, ya, gracias. Y de nada. Sí me dio, profesora. 0.27. Ok. ¿Sí? ¿Los demás también? Sí, 0.27. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos el tiempo. Ahora hay que pasarlo de acuerdo con el caudal que tenemos. Como este es el tiempo de residencia, para calcular el volumen, pues hay que multiplicarlo por el tiempo, ¿no? Pero tenemos nosotros caudal en litros por segundo. Y acá teníamos unidades de constante en minutos, ¿verdad? Entonces, lógicamente hay que cambiar las unidades para que nos dé el volumen. Entonces me dicen por favor si es correcto. Sí, está bien, profesora. Ok, entonces el tamaño del reactor que necesitamos para esto es de 16.26 litros si no consideramos el factor de expansión. Entonces ahora hay que compararlo con el caso del factor de expansión, que ya no es despreciable, que lo más seguro es que sí nos va a dar un resultado diferente. Entonces aquí tendríamos obtener el factor de expansión. Aquí puse la tabla vacía para que ustedes vayan corroborando los términos. Inicialmente, si pongo un mol de A, pues entonces ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 3 de B y 1 de C. ¿Estamos de acuerdo? Y en conversión total, pues ya no me queda nada de A. Entonces, ¿cuántos moles me quedan finales según la expresión? ¿Cuántos se formaron? ¿Cuánto se formó de productos, chicos? 4. Ok, claro. 4 menos el inicial, pues 3, ¿verdad? Entre 1 que había inicialmente, pues son 3, ¿no? Acuérdense de la definición de epsilon A, que son moles totales en conversión total, o sea, conversión 1, menos moles iniciales entre moles iniciales. Ajá. Entonces, con esto yo ya voy a tener que alterar la ecuación que tenía yo anteriormente, esta de acá arriba.
esta integral la voy a alterar. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo el término de la expansión. Ya esa integración que yo hice aquí, pues ya no es válida porque me falta el término de la expansión. Entonces en esta expansión voy a tener que agregar esta parte de arriba, que va a ser 1 más epsilon x a la 1.3 a la n. Y entonces aquí es donde viene el caso parecido al que habíamos considerado la clase pasada, que les comentaba que había que hacer una evaluación de la función de 1 más el epsilon a la 1.3, entre lo de abajo. Esa función graficada contra xa la voy a integrar desde 0 hasta 0.75 y de ahí voy a despejar el tiempo de residencia porque todo lo demás es igual. Si el área que yo tengo que corresponde al tiempo de residencia en este caso es mayor que el que estoy calculando para el caso de expansión 0, lógicamente hay un error importante, entonces tengo que considerar el factor de expansión, que además pues no es despreciable. ¿Química de los procesos? No, güey. Esa madre era para Entonces, por favor, pueden hacerlo ya sea a través de la gráfica, que era lo que les decía, ¿Sí? la función a diferentes intervalos de X. ¿Pero qué nos supone que su Podemos examen hacer es gradientes de conversión, Sí, güey, pero- puede ser en unidades de... Aquí lo hice, por ejemplo, a intervalos muy pequeños de 0.01, 0.01. Me dijiste la mamada. Y ¿verdad? evalué la función, luego saqué el valor promedio, el producto de ambas columnas y luego apliqué la sumatoria para poder obtener el área. ¿Verdad? O lo pueden hacer directamente con la calculadora. Ahí nada más te sustituyen ustedes sus límites de integración, que son 0 y 0.75, y despejan el tiempo de residencia. Y ya despejando el tiempo, calculamos de la misma manera el volumen. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Ok, entonces cualquiera de los dos métodos que empleen, háganlo por favor. Aquí pueden hacer incrementos ustedes de punto 1 a punto 1 y solamente al final pueden reducir un poquito el incremento a punto 0.5 para abarcar hasta punto 0.75 y la función la van evaluando en cada intervalo, ¿no? Desde 0 hasta punto 75, y si lo hacen directamente en la calculadora, pues entonces es directo el valor. Y una vez que lo tengan, me dicen cuánto les dio el tiempo de residencia, por favor. ¿Puedes subirle? Así te dejé en vista, por ejemplo. Ok, a ver, ¿en dónde lo ponemos? ¿Acá arriba? ¿En esta? ¿En esta parte? Vamos a remediar esta situación. Sí, un poco más, no. Quiero ver qué dice ok. arriba. Ya. Ok. Ok. Ahí está bien. Ya, está bien. Ok. Nada más quería ver algo rápido. Listo, gracias. Ok. Sí, de nada. ¿A quién? Eres bien puerca, güey. Con mi jugar es muy marrano. Vamos a hacer. Vamos a hacer la de cantidad. Chaldo, ¿con qué ruquitos te juntas, güey? Para que te enseñe las mañas. ¿Quién te enseñó las mañas? En CCH. Entiende esa parte. No me maltrates. Ya me voy. No te mereces bienestar. Vale. ¿Quién? ¿Pero quién? Por el bote. Ya. ¿Caleb? El Spider y creo que Ari, no sé. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no hay ruido? Tenía que calcular a salga de aquí.
todavía se mueve. Sí, güey, pues es que luego se queda bien, se queda así y es como de, güey, se trabó, ¿no? Me pido algo. Algo Cámara, digan algo. Ya hasta se salió alguien. Ya hasta se salió alguien. Fui yo, perdón. Dos personas se salen. ¿Qué? Chance y trae a su primo también. 2 por 1. 3 porque va a venir también el otro. Profesora, no lo entendí. ¿Cuánto valía XA? Acá tiene el XA chepe. es de .75. Ok, gracias. Sí, de nada. Ese güey es de la mamada, ¿eh? No lo aguanto ese güey. Nadie, güey. Le puse el chepe de la 46. Ahí. Y le dices al chepe y el chepe deja de hablar mierdas. Pero es lo mismo, solo que más enano. ¿Este qué? ¿Este qué? No, no tengo el audio conectado. ¿No? ¿Qué mamadas? No mames. No, güey, no se escuchó nada. Es que cuando no conectas el audio, pues no se pone el micrófono y no tenía conectado el audio. No espantes, güey. Era cagado para adentro, reina, no mames. Mojica. Mojica, ¿lo puedes tirar, por favor? Gracias. Profesora, ya me dio un valor, pero no sé si es muy alto. Me da de 2.9782. A ver, déjame checar. Por aquí también ya me dieron otro valor cercano a. A ver, déjame verificarlo. ¿Les dio cuánto? 2.90 y qué? 97.
Ok, 2.97. Aquí me dieron un valor de 3.32. Déjame checar a ver cuánto nos da. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga otro valor semejante? ¿De qué? Del tiempo de residencia. Del tiempo de residencia. A mí el tiempo de Ojica. residencia me salió de punto Ojica. 88 minutos. ¿Puedes tirarlo, porfa? Exacto. Gracias, carnal. Y lo que pasa es que el área, ahí es donde varía un poquito el área, ¿no? Algunos les dio un poquito más grande o un poco menor el área. Lo que me dieron el resultado era que el tiempo o el área. Yo el tiempo. Ahora, ¿qué pedo? El Me tiempo. pasaba más en vergüenza en mi Ok, casa. a ver, verifíquenlo. ¿El área cuánto les dio? ¿También en el salón? El área me dio de 5.6. Ok, ¿a los demás cuánto les dio el área? Chale, no sé. Que va a haber Sí, torneo de igual boli. 5.6. Es que. A ver, torneo de Ah, boli, ok. creo. Entonces hay que dividir entre 7.8 y entre la concentración elevada a la 0.3. Y ya me dicen si les da lo mismo en cuanto al tiempo. Sí. Arturo ¿Qué me les dio preguntó esto? que si ¿Punto iba a entrar. 88.2? Punto 88.4. Ok. Sí, entonces más o menos estamos en ¿Vas el a mismo jugar? orden de magnitud, más o menos por los piquitos del área que hayan considerado, ¿no? Dependiendo O sea, si pero lo me estás hicieron diciendo. de manera numérica o a través de la calculadora. Bueno, entonces tenemos que, al multiplicar por el flujo, ¿cuánto nos da el volumen ahora? Sí, mayor. Obviamente les da mayor, ¿verdad? Entonces el porciento de error, considerando que el valor correcto es el que se está considerando el factor de expansión, pues tenemos casi del 69% de error, o sea, sí estamos incurriendo en un error bastante importante si no consideramos el factor de expansión. Entonces, pues obviamente para el inciso B, pues el caso que vamos a utilizar va a ser el del volumen, que en el caso del factor de expansión. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Sí, profe, todo Todo bien. bien. Sí, profesor. Muy bien. Entonces el volumen que nos dio es el producto ya del tiempo de residencia considerando el factor de expansión, el caudal. Entonces este es el volumen que vamos a tomar como base. Ahora lo tenemos en litros, ahora lo pasamos a metros cúbicos para que de ahí podamos sacar la longitud del reactor. Entonces verifiquen por favor, el área es 0.025 metros cuadrados, nada más lo convierten a metros cúbicos y me dicen si les da esa longitud, por favor. Sí, profe. Pero ese güey no me oye. Ok, entonces esta es la longitud del reactor, ¿no? Yo tengo aquí 2.118, alguien que tenga otro dato cercano. 2.12 metros. Entonces, bueno, ya sabemos de cuánto es la longitud requerida del reactor para esa área transversal. Ahora lo que hay que hacer es dividir esa longitud en fracción. Hay dos formas de hacerlo. Una es considerando
que yo ya sé que la conversión va de 0 a 0.75, entonces lógicamente en 0.75 la longitud es de 2.12 metros. Entonces puedo dividir la longitud en diferentes intervalos, o sea, lo puedo hacer dividiendo la longitud total en intervalos fijos, y para cada una de esas longitudes regresarme para calcular la conversión que le corresponde a cada longitud. Es decir, aquí yo tengo el tiempo de residencia, ese sería el total de la integral, ¿no? Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es lo siguiente: yo ya sé cuánto es la longitud, entonces lógicamente ya sé a cuánto equivale el tiempo de residencia que estoy considerando, que en este caso es de, déjame ver dónde está, es este, ¿verdad? El punto 88.4, ¿no? Que me decía por acá. Entonces ese tiempo de residencia es el total. Yo lo puedo dividir en pedacitos de tal manera que a cada uno de ellos sea proporcional. A lo mejor lo divido en 10 partes. Entonces cada una de esas partes voy a colocarla aquí en la ecuación, y con eso voy a despejar una XA, es decir, voy a tener que resolver la integral por cachitos para saber cuánto me da esa conversión evaluada a ese tiempo, esa fracción de tiempo que yo estoy utilizando. Y con eso yo ya voy a poder ir graficando. Eso se va a traducir en una longitud. ¿Por qué? Si ese tiempo de residencia se convierte en longitud, y entonces eso lo relaciono con o hay otra forma más fácil. La forma más fácil es que yo ya sé que la conversión va de 0 a 0.75. Entonces yo decido el intervalo de conversión, punto 1, punto 2, etcétera, y con eso yo ya sé a cuánto equivale eso de acuerdo al área, porque se supone que ya sacamos la longitud. Entonces si yo divido esa fracción de conversión, voy a tener aquí un tiempo de residencia parcial, y ese tiempo de residencia parcial me va a dar una longitud, y después la voy a relacionar con ese XA. ¿Sí quedó claro? Cada porción de la integral representa una fracción del volumen total o del tiempo de residencia total. Entonces yo puedo elegir distribuir la longitud y recalcular la conversión, o fraccionar la conversión y de ahí recalcular la longitud. ¿Sí me explicó? Sí, profesora. Ok, entonces me va a quedar lo siguiente. Si lo hacemos de esta manera es como si yo hiciera lo siguiente. Aquí, por ejemplo, lo que yo hice fue subdividir la conversión. Entonces, para cada conversión lo que hice fue evaluar la integral, aquí la puse, que es este tiempo que se ve aquí, esta columna que dice tiempo. Es el acumulado de cada una de las áreas que va acumulando desde 0 hasta el valor de XA que yo llevo. Sí, el primer valor es de 0 a 0.01. El segundo tiempo es el acumulado del área desde 0 hasta 0.2. Y así me voy por acumulados, de tal manera que al final, en la conversión que tengo de punto 75, debe corresponder el tiempo de residencia, que es el que tengo acá abajo, que es este punto, era punto 882. Este corresponde a la conversión de punto 75. Entonces, estos tiempos corresponden a un volumen. ¿Por qué? Porque lo multiplico por el flujo y cada uno de ellos me da un volumen. Y ese volumen lo divido entre el área, se lo convierte, está en metros cúbicos, lo divido entre el área transversal, y eso me da una longitud. Esa longitud la divido cada uno de los valores entre el total, y eso me da un porcentaje, de tal manera que ahí sí yo ya puedo saber a qué conversión le corresponde determinado porcentaje de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí. Okay. Entonces háganlo, por favor, para que ya que lo hagan ustedes en intervalos un poco más amplios, por ejemplo de 0 a punto 1, y con esas evaluaciones de los cachitos de la integral, lo relacionan con el volumen, con la longitud, y les tiene que quedar un perfil más o menos como este. Así. Ahí está. Representan en la parte de abajo el porcentaje de longitud y en el eje Y los valores de la conversión.
¿Esto para qué nos sirve? Pues para predecir qué está pasando internamente en el reactor, dónde está el mayor salto de conversión, dónde se está dando la mayor conversión y qué pasa con la parte final del reactor, ¿no? Y en caso de que se llegara a presentar algún problema en el reactor, bueno, pues yo ya sé que si la conversión debe estar de acuerdo a este perfil, bueno, si algo sucede, pues entonces ya podemos resolver el problema de manera local para ver qué está pasando en esa sección del reactor, ¿vale? Entonces, por favor, hagan su perfil y una vez que lo tengan, me dicen quién lo quiere compartir, por favor, ¿vale? Entonces, háganlo en intervalos como ustedes gusten, de punto 1 en punto 1, ya sea variando la longitud o variando la conversión, cualquiera de las dos es válida. A fin de cuentas, ya tienen ustedes el resultado, entonces lo que se les haga más práctico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede poner donde tenía la tablita, profesor? Ok. A ver, entonces la pongo otra vez aquí en la tabla. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿les parece más o menos 20 minutos para ver cómo van? Sí, profe. Ojalá suba lección. Nada más para ver si no hay va a dudas, en entender caso de que no lo terminen, no se preocupen. Nada más la cuestión es de que le avancemos y veamos cómo les queda el perfil. Al final, pues de todos modos lo tendrán que completar ustedes para pues, que tengan su perfil completo, pero vamos a ver si le avanzaron, ¿vale? 20 minutos máximo. ¿Estamos de acuerdo? 20 minutitos. ¿Cuánto ya perdiste? Sí, profesor. Okay. No, pero de varo. Sale, pues entonces en 20 minutitos, quien quiera compartir lo que lleve, me dicen por favor. ¿Te tomo otra foto? ¿Cómo ganaron cada quien? Qué miseria. ¿Qué? Mañana chance viene el señor de los... ¿Cualquiera? Deja que me confíe. Yo recuerdo haber visto algo similar en química,
cuando veíamos curvas de crecimiento bacteriano, y había algo que se llamaba estado estacionario, que era cuando empezaba a crecer la población de bacterias. Esa es la Champions. La nueva. Y volvía el descenso, que era la muerte de las bacterias. Pero ve las historias, güey. Un estancamiento en los indexos del polímero. ¿Eh? Bueno, no escucho. ¿Va en la UNB? ¿Va en la UNB? Ahorita te digo bien eso. Y ellos quieren un programa. Me aplicaron la de que sacaban a sus los friends y se lo dejaban a la Sí chava. me dijiste, güey, ese día. Me la aplicaron. Sí me dijiste. Fue el lunes, ¿no? Sí, ¿no? Pero no pregunté. Che culo. No, porque no me gustó. Culón, culito. Oye, no estás diciendo nada, ¿verdad? Pues no sé, ya. Nomás sé que se quedó ahí en la. O había que hacerlo. Verga de bueno. Está madre. Hola. No tengo sueño, güey. Vivir con sueño es mi segundo mod de todo el día. El otro es estar horny.
¿Ahorita qué otra clase tienes después de esta, Mau? Tengo libre y luego con el Berna. Después tengo optativa con la Cordi. ¿Qué optativa es? Dirección de empresas. ¿Dirección de empresas? O sea, ahora la Cordi ya da clase. Bueno, Siempre la daba. ¿Siempre la daba? ¿Qué otras materias llevas? Llevo todo séptimo. Y las ingenierías, pero voy a dar de baja ingeniería mecánica, me da el sapo. Ah, sí, ese güey. No, me cagó. A mí la me madre, reprobó, güey. Me cagó la madre, güey. A mí me reprobó porque me pasaba las tareas con Cap y el Pedro. Y dijo, no puedo permitir que estén pasando las tareas. Y yo como de, güey, son putas tareas, mamada. Y yo sí me lo Porque no fleteé, explica güey. nada, güey. Yo sí me lo fleteé, güey. Le dije, no, pues profe, al chile usted no es bueno ni para dar clase. Entonces, pues, no sé qué se queja, güey. No, eso le voy a dar de baja. Llevo eléctrica y procesos. Porque ya nos faltaría esa de sexto. Y ya. Si paso todo séptimo, ya nos falta octavo y noveno y a la verga. Porque ya de todos los semestres de atrás ya no debo nada. Nada más inorgánica, me falta, güey. Es que cuando me la llevé en segundo, güey. Pero me llevé equilibrio básica 2 y esa madre, pero porque me fui a Estados Unidos y hubo un paro de 2 semanas, güey. Entonces ves que dijeron los profesores, no, ya con eso los evaluamos a la chingada, como de a huevo. Y en esas 3 me aplicaron un último examen, güey. Chale, pues, yo ya estaba allá, güey, y valió verga, güey. Y ves que decían, no, pues si no pasas todos los exámenes ya mamaste. Ah, mames, yo inorgánica la pasé con Revilla, güey. Con 3 exámenes en un libro, güey. ¿Ya acabó? No, güey. Nos dejó calcular algo, güey. Pero... No, sí, ya acabó. Ahora sí no entiendo, güey. Sí. ¿Te pasa de verga esa morra, güey? Me tengo que poner al tiro ahora sí, güey. ¿Sí la grabó ella? ¿Eh? ¿Sí la grabó ella? No, creo que no. No la está grabando ella, güey. Pero yo sí. Simón, ¿tienes un canal de YouTube entonces? Sí, güey. A ver, ¿cuál es? Ahí suben las clases de... Tengo todo el curso de Orga 1, Orga 2, Analítica 3. Tengo clases de masa. ¿Analítica 3 ya la pasaste? ¿Con quién? Con Ruth. Ah, ok. ¿Qué otra llevo? Bueno, ¿qué otras tengo ahí? Y ya, ¿no? Hay unas clases de diseño. ¿Unas de qué? Ah, no, esas ya las borré. Es que nada más era porque mi equipo tenía dudas. Me dijeron, no, pues grábala mientras. Se llama también. A ver. Es que le cambié el nombre porque si no me iban a torcer como cheto. Este, ¿no? Sí, ¿eh? Gracias a ese canal pasé todo. He pasado todo. O sea, a grabar las clases, güey. Las orgánicas, las analíticas. Todas las analíticas con 7, güey, las 3. También conmigo, güey, y pasé. Pero es que tú no llevabas a la otra. Nah, mames. ¿Al Angie? Es que ustedes nada más están en el agua. Pues es que nos daba teoría. Esa era la que nos daba Lavo y nos dice, no, ustedes ya sé con qué los puedo evaluar, así que toman su calificación esa o hacen su vuelta. Y dije, no, ya. Pero ustedes les daban más de el agua que nosotros. Güey, Lavo no nos enseñaron nada, fue pura teoría. De la analítica 3 no es hacer nada, güey, literal nada. No mames, no me enseñaron nada, güey. Era pura teoría. ¿Eh? Es que a mí no me dejaban reportes ni nada, me dejaban unas actividades complementarias y con eso me evaluaban, güey. Y nos preguntaban el previo y ya. Hay que meterla con ella, ¿no? No, güey, dicen que ya está dejando prácticas, que sí ya está culero. Me dijo el hermano de Noé. No, es que a nosotros sí nos metió en Chile la del Lavo, güey, porque, güey, es que era bien, bueno... ¿Dónde estaba el Angie? Ajá, el Angie, güey. Es que no.
Y a mí me cagaba que bueno, a mí me cagaba lo de la profe Angie, güey, que luego decía, no, es que eso ya lo debieron de haber visto en la... Y ya no te explicaba nada, güey. No mames, en la... Ajá. No mames, yo en la 2 tampoco aprendí nada, güey. La única que aprendí fue la 1. Ah, esa sí, esa para que veas así, güey. De la 2 no aprendí nada. Me revolvía mucho el... Con el Jackson, Jesús. la mamada, güey. A nosotros el Jackson. No mames, ese culero me la hizo sudar, güey. O esa fue analítica 1, Karen. Fue la 1, güey, el Jackson en teoría. Ah, sí. No mames, a mí me hizo sudar, güey. El Jesús era la mamada en la 2. Con el Jesús aquí en el examen, tenía como 3 tareas y me dice, ya pasaste. Y yo, ¡a huevo! ¡A huevo! Yo pasé Así, con ese güey. güey con 7, creo. Yo igual, güey. Así estaban pasando todos, güey. Todos los que hacían tareas y pues les había ido pues, 2 en el examen, Dos, ya dos. pasaban, güey. Y dije, no mames, no estoy en vuelta, güey, a huevo. Ese güey también me dio lavo y la mamá. Ah, es que ese güey sí es buena onda, es cagado el tío ese. Es más buena onda el Arturo. ¿El Arturo? Sí. Porque a mí me daba lava el Arturo y ese güey. Pero el Arturo no mames explicaba y decías, la verga. ¿Qué está diciendo? Qué chulada. Qué chulada. No mames, la que casi dejaba era Orgánica 2, güey, por el Lavo, güey. ¿Con quién la tenías? El Lavo era con Ulme y el Misael. No mames. Ah, pues nosotros estuvimos ahí. Es que el Misael, califica bien culero, güey. ¿Eh? No mames, güey, por 2 exámenes casi mamaba. Porque reprobé una práctica y estuve a punto de reprobar otra, güey. Ah, a nosotros nos fue de putísima madre en el Labo, güey. Todos nuestros previos, bueno, nuestros reportes, güey, los sacábamos con 9 o 10, güey. No, los reportes y previos, todo eso sí estaba chido. El pedo eran los exámenes, güey. Ah, los exámenes también. Güey, es que luego los exámenes, las explicaciones con el Ulme era de, güey, ¿qué dijo? Pero sí lo saqué. ¿Qué pedo acá? Ya se sacó. No mames, profa, ya. Saludos, Miguel. ¿Qué me fui? ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo bien? Sí, ¿podría ponerte a ver las fórmulas de volumen y de longitud? Ese salió ok, otro, claro que güey. sí. Permiso. Karen, Bien. ese salió otro. Esta es la ecuación a integrar. Entonces, esta es la que nos permite calcular el tiempo. Del tiempo pasamos con el caudal al volumen y luego dividiendo entre el área. Aquí está el área de 0.025, sacamos L. Entonces, de cada cachito de volumen, nos dividen entre el área y les da la porción de longitud que quieren. O al revés, si ustedes están fraccionando la longitud, multiplican por el área, sacan el volumen y del volumen se regresan al tiempo de residencia, ya se van hacia la ecuación a integrar, ya despejan X a F. La gráfica, ¿cómo era? Longitud, la de la longitud. Es porcentaje de longitud en X y conversión en el eje Y, así. Ahí me equivoqué, yo le puse % de longitud contra conversión, debe ser al revés, es % de conversión contra longitud. ¿Por qué? Porque lo que se supone que nosotros podemos manipular o lo que nosotros estamos monitoreando es la posición y lo que va cambiando es la conversión. Entonces es conversión contra longitud, ¿vale? Pero lo expresaste matemáticamente, porque si no me lo escribiste, pues se chingó su madre. Matemáticamente no, pero no se refirió a eso. Te digo que dice por ejemplo, los datos originales se tienen que tomar en cuenta. O sea, se refiere a los cálculos de los horizontes. Oye, ¿te acuerdas que me dio un curso extra para un examen? No mames, están saliendo cada vez más, güey.
Sí, profe, yo recuerdo cómo reacciona con algo posible, es un polímero. La orgánica nos toca en el mismo salón, ¿verdad, Karen? La orgánica es allá arriba, ¿no? No, estamos en reversa, güey. Yo metí la reversa por eso. Pues mira, yo puse el 7 y nada más. Ay, qué manera. Yo puse el 4. Sí, pero ahí pusiste el 7. No puedes poner las dos. Verga, tengo que estudiar de esa madre. Sí, profe, Sí tenemos que estudiar de esa madre. Por lo que está fácil, pero sí son como muchas cositas que debes de notar. ¿Sí? Igual. Güey, ¿qué puso? Aulas de Domex. ¿Eso qué tiene que ver, güey? Ah, ya la cambié. Otra vez, ¿qué pedo? Es que debe estar compartiendo pantalla, o sea, toda la función de pantalla y cada que abre algo. Más seguro. Qué sueño, ¿Tienes paletas? Sí, venga, promoción las paletas. Son dos paletas por 4 pesos. ¿Quieres una? Escoge la otra. De las que sean, no tienen que ser igual. No, de las que sean. Como que sean paletas. ¿Esa? Ahí está bien. No importa, es un peso, está bien, no se preocupe. Sí. Que me hace falta mi dulcecito. ¿Me puede mostrar la gráfica, profesor? Ah, sí, permítame. Ahí está, bien. En X, les recuerdo, va longitud o por ciento de longitud y en Y va la conversión. ¿Sí? Sí me salió la... ¿Cuánto toca? Ok, entonces permítame, voy a dejar de compartir para que Que la sigue veamos después de la juntas. empaque. Está perro, pero ya al final. Porque son A ver 8 si gusta platos, tienes que compartirla para tomarlas en verla. chinga. Pero está bien relax, güey. Bueno, Si te vas a voy arriba, te ver haces si bien puedo pendejo. poner la libreta porque la hice ahí, pero sí con la volando. Eso sí. Sí sé más o menos la gráfica, sí sale. Tiene mucho Ok. calor arriba. Sí, si no pueden compartir, de todos modos voy a poner un apartado para que lo puedan subir al Classroom y que se vea ahí cómo les queda, ¿vale? Sí, ustedes. Ese güey. El Carvajal. El químico cuántico. A la madre. No le entiendo chido a sus números. Che, Carvajal. Ok, más o menos alcanzamos a apreciar algo. De todos modos, lo hacen ustedes a detalle para que veamos cómo, sobre todo saber en qué porcentaje de longitud tienen determinado valor de conversión, ¿no? Se ve chida su En pared, caso de que como de hubiera algún piedra. problema, pues entonces ahí ya sabemos en dónde está la cuestión, ¿no? No es en todo el reactor, sino solamente en una porción, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Del otro lado. Del otro lado. ¿No? ¿Todo bien? Con los chingueros, perdón. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Creo que sí, todo bien.
Ok, a ver, vamos a ver ahora un caso para CCTR y ya después vamos a continuar con otros casos también de PGR. Ya ven ahorita la página, ¿verdad? Ya la pueden ver, nada más que está cargando. Un poquito lento. Vamos a ver el caso de CCTR. Bueno, ahí yo lo hice con la calculadora, o sea, no ocupé tantos intervalos de quizá. Al rato creo que va a ser por allá. Más rápido en la calculadora. Ajá. Por ejemplo, usted que lo usa en el ¿cómo lo metió ahí, así que hizo la función numérica y ya de ahí la integró o cómo. Salgo a las 7, güey. Me regreso otra vez. Pues a las 4 tengo clase con la Cordy. Sí, lo que yo hice fue subdividir la XA en intervalos, ¿no? Todos los intervalos que quise abarcar, intervalos entre más pequeñito mejor, y abarqué hasta punto 75. Entonces lo que hice fue lo siguiente: evaluar la función, esta función para cada valor de XA, luego el gradiente de conversión, saqué la integral y fui abarcando por áreas, ¿no? Ahora, para graficar el perfil, lo que hice fue lo siguiente, aquí lo tengo más abajo, aquí está. Este producto es la fracción por cada intervalo de conversión. Ahora, para el tiempo es la integral, es el acumulado. Entonces lo que hice fue sumar cada una de estos productos. Entonces el primero pues es 0, que pues es en conversión 0. Pero en el siguiente ya ocupé este término, que era la suma de la primera porción del área, ya considerando K y sea 0 a la 0.3, por eso me da esto de por 10 a la menos 3. Luego sumé la siguiente contribución, de tal manera que ya en punto 0.2 el tiempo de residencia es de 3.32 por 10 a la menos 3, y se fijan va aumentando, porque pues es el acumulado. Ajá. Entonces el acumulado me tenía que coincidir en el valor de punto 75 con el valor del tiempo que yo ya había calculado, que era punto 882, por eso está ahí en por 10 a la menos 1. Y cada tiempo corresponde a su vez a un volumen. Entonces con el caudal saqué el volumen por cada porción. Y luego dividiendo entre el área saqué la longitud. Y ya con la longitud por cachito, bueno, pues ahora lo que hice fue sacar el porcentaje. Cada valor de estos entre la longitud total, pues ya me va dando el porcentaje. Y entonces ya sé a qué conversión le corresponde cada porcentaje. O sea, aquí lo que manejé fue como variable independiente, de manera aparente, la conversión para poder sacar las longitudes. Les decía yo, pueden hacerlo al revés. Ustedes conocen la longitud, la pueden dividir en partes proporcionales y para cada una de ellas calcular esta XA de la integral. Se puede hacer por ambos lados. Ajá. Entonces depende sobre quién hacen ustedes el análisis, pero les debe de quedar el perfil más o menos igual. ¿Ok? A ver, déjenme ver, por acá me preguntan. Ok, claro que sí, les comparto el Excel para que vean cómo salieron las funciones. Lo pongo más al ratito porque tengo que buscar el nombre del archivo nada más para mostrarles la hoja de cálculo, pero se las pongo al ratito, ¿vale? Para que vean ustedes cómo se generó la integral de esta forma. Dale, chicos, ¿dudas? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? No, güey, mira, que si era con el Excel, yo encantado de verdad. Sí, profesora. Entonces vamos al caso de CCTR. En CCTR tenemos una reacción enzimática, ¿no? Entonces está sencilla porque es de catálisis homogénea totalmente. Entonces tenemos una sustancia A, que es el sustrato, que con una enzima E se cataliza, ¿verdad? Para formar un producto R, y nos piden calcular el tamaño del reactor de tanque agitado necesario para una conversión del 95%, tomando en cuenta un caudal de 25 litros por minuto con una concentración 2 molar del reactivo.
Y bueno, de la enzima no nos dicen exactamente la concentración, pero lo más probable es que ya viene implícita aquí en el punto 1 que viene en la ecuación. La ecuación es de la forma K1 por la concentración de A entre 1 más K2 por 0, que fue una parecida a la que vimos en la clase pasada, nada más que les comenté que la ecuación cinética no necesariamente era de la forma de K elevado a la n. Ajá. Entonces aquí no tengo tiempo de residencia, no tengo no tengo el número de Dampholler, pero sí puedo calcular el tiempo de residencia. Entonces tengo un caudal de 25 litros por minuto, la concentración 2 molar, la ecuación cinética, y me dicen que la conversión a la que tengo que llegar es del 95%. Entonces, ¿qué tamaño debe tener el reactor? Entonces, la ecuación que puedo emplear es esta, en términos del tiempo de residencia, concentración de entrada, de salida y la rapidez. Y entonces yo sé que la concentración de salida depende de la conversión, entonces por eso pongo este balance, ¿no? 2 que sea 0 por 1 menos XA, que es 0.95, entonces la concentración de salida va a ser de 0.1 molar. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que la rapidez de salida solo va a depender de esta concentración. Entonces, pues nada más sustituyo en la ecuación cinética la concentración de punto 1, aquí en donde aparece CA, y la rapidez que voy a tener va a ser esa precisamente. La rapidez que corresponde a la salida. Entonces, nada más verifiquen el cálculo, por favor, a ver si les da lo mismo la RA. Ok, entonces ya tenemos que RAS es este valor. Entonces la rapidez en este caso no va cambiando con respecto a la posición, solamente va a ser considerada en la condición de salida. Ajá. Entonces, como ese es el caso, entonces el tiempo de residencia pues lo voy a calcular a partir de la sustitución. 2 menos 0.1, que es la concentración de salida, entre su rapidez correspondiente, y me dicen si les da ese tiempo de residencia, por favor. Sí, profesora. Sí me da lo mismo. Muy bien. Entonces, para esa ecuación cinética, en ese reactor, pues vamos a necesitar un tiempo de 199.5 minutos, y como el caudal es de 25 litros por minuto, pues entonces de ahí sacamos el volumen, ¿no? Igual vamos a corroborar si nos da ese volumen el reactor. Ah, no mames, ya. ¡Puta madre! Y termino algo. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de cómo calcular en este caso el tamaño del reactor, ¿no? Aquí lo interesante sería comparar para la misma reacción qué pasa si en lugar de utilizar un reactor de tanque agitado, un CCTR, pues utilizamos un PFR, ¿no? Porque aquí sí tendríamos que evaluar la integral, tendríamos que meter esta ecuación RA en la integral del reactor de flujo pistón y ver, pues obviamente, de cuánto es el volumen. No podemos saber exactamente de cuánto es, si es mayor o menor, hasta que lo hayamos hecho, ¿ok? Eso es en ese caso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? De mis analíticas fue la favorita. ¿Todo bien? ¿Sí? Díganle algo, por Sí, favor. todo bien, profesor.
Ok, ahora tenemos otro caso, tenemos estos datos de concentración y rapidez y nos piden calcular también el tamaño del reactor de tanque agitado, pero para una conversión del 75%, partiendo de una alimentación de 1000 moles de agua por hora, ¿verdad? Con esta concentración de entrada. No tengo el dato exacto de 1.2 molar de entrada, pero sí puedo sacarle cuánto corresponde al 75% de eso. Y entonces lo que hacemos es esto, precisamente. Si la concentración inicial es de 1.2 y la conversión es del 75%, pues eso cuánto equivale a una concentración de, ¿sí es correcto? 0.3 molar. Y como se supone que es la jefa de sección, yo pensé que iba a estar bien. Sí. Ok, entonces ya tengo que la rapidez que voy a utilizar pues va a ser la de la tabla que corresponda a la concentración de 0.3 y aquí me dice en la tabla que corresponde a una rapidez de 0.5 mol por litro minuto. Entonces esa es la que voy a emplear para la ecuación del reactor. Pues directamente nada más meto las concentraciones, 1.2 que es la inicial, menos 0.3 que es la de salida, entre su rapidez, igual corroboramos el tiempo de residencia. Allá en cada cuadro donde vas a mi servicio, por el profe ven que se pues simplemente hace rato que no tiene ni verga, ¿Es correcto? Sí, profesor. Ok, ahora, la relación que guarda el flujo molar que me dieron como información es FA0, me dice, bueno, FA0 son 1000 moles de A por hora. Entonces yo sé que por la relación de mol, ¿verdad? Y con el caudal, es igual al caudal volumétrico por la concentración. ¿Vale? Entonces tengo 1000 moles de A por hora. Los convierto primero en tiempo porque tengo horas, tengo que pasar a minutos. Ya tengo flujo molar y luego lo paso a flujo volumétrico, que sería este flujo molar entre la concentración inicial, que es 1.2. ¿Para qué lo necesito? Para poderlo relacionar con esto, ¿verdad? Volumen entre flujo y el tiempo de residencia. ¿Para sacar a quién? Al volumen. ¿Okay? Nos hagan el proceso, por favor, para pasar de F a 0 al flujo volumétrico y luego al tiempo de residencia, y multiplican por su 0 y me dicen si les da este volumen de reactor. Por favor. No es de analítica, no. Antes, unos 5 o 10 minutos antes. Ah, ¿cómo unos 5? ¿Eh? Sí, de hecho fui yo, cuando llegué el Chepe ya se estaba yendo. Que se iba a su casa. También me da un volumen de 25. ¿Los demás todos de acuerdo?
Sí, a mí me da de 24.84, pero sí es 25. Ajá, ok. Y aquí lo podemos considerar a números cerrados, sin problema. Ajá. Ok, entonces si se trata de un CCTR, entonces es de 25 litros. Ahora, aquí podemos ver el cambio. Si cambiamos el flujo a 2000, ¿qué pasa con las variables? Entonces, si metemos un flujo de 2000, lo que cambia es el flujo volumétrico y entonces lógicamente un aumento del doble en el flujo molar se traduce en el doble de volumen del reactor. Lo que no sucede en el caso de cambiar la concentración. Si cambio la concentración de entrada al doble, dejo el mismo flujo, la misma conversión, ¿qué sucede? Que cambia el flujo volumétrico, sí, pero el tamaño del reactor no se ve de manera sustancial modificado, porque teníamos un volumen de 25 y con un cambio en la concentración al doble, pues cambia nada más como en casi 5 litros más. Entonces es el volumen que tendríamos. Verifiquen sus cálculos, muchachos, por favor, nada más hagan aquí, en el caso de los 2000 moles, nada más hay que convertir, dividir entre la misma concentración y luego multiplicar el caudal por el tiempo y ver a cuánto asciende el volumen. O sea, el tiempo de residencia es exactamente el mismo. Si se fijan, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque no ha cambiado ni la concentración inicial, ni la final, ni la rapidez. O sea, mientras esto se mantenga, el tiempo de residencia es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? El flujo volumétrico. Entonces, al cambiar al doble, pues lógicamente el volumen cambia al doble. Pero cuando cambiamos la concentración de entrada y dejamos la misma de salida, lo que va a cambiar ahora va a ser el tiempo de residencia, porque tengo una concentración más alta. Entonces, aumentó el tiempo de residencia, pero a pesar de todo, como el caudal es el mismo, pues el volumen del reactor no se ve modificado de manera muy crítica. Ajá. Entonces verifiquen los cálculos nada más, muchachos, por favor. Güey, aquí en ya cerca, güey, yo tengo harto pinche. Quería tener un pinche porque hace mucho calor. Me hace frío. Mames, ya. Que sí viene. Que sí viene. La Cordi. Ah, ok. Un rato yo le pregunto. Ya está poniendo hasta rojo, de por sí es blanco el güey. Estaba cocinando, güey. No mames, este pedo, güey. ¿Sí has probado de estas hamburguesas, no? ¿Cuáles bien? No, viejo. ¿No? ¿En Nueva York no venden?
¿De esas? ¿De las In-N-Out? Sí, No, venden más la Shake Shack. Hasta allá se enfila para esas. Sí, también acá, güey, bueno, en Las Vegas igual. No, de esas no he visto. Las In-N-Out. ¿Están De correctos hecho, los esta camisa la resultados? compré en una tienda, güey, así de esas, porque son foodies, mercancías especial de las tiendas. Allá hacen mercancía de todo, güey. Cualquier cosa que se venda dicen, chinga tu madre, voy a hacer mercancía de esta. Voy a sacar merch, chingue su madre. Dale. Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, esto es lo que esperamos que suceda si variamos la concentración al doble o si modificamos la alimentación, ¿no? Entonces ahí están los efectos. Ahora, de tarea, ahí sí, con estos mismos datos, hay que comparar qué pasaría si se tratara de un reactor de flujo pistón. Aquí lo hicimos para un CCTR, ustedes van a hacer lo mismo, pero ahora lo van a hacer para flujo pistón. Van a dejar lo mismo. El primer caso va a ser concentración inicial de 1.2, la misma conversión, por lo tanto la concentración es la misma a la salida, pero la rapidez ya no se va a mantener constante. Entonces van a tener que hacer la integral desde 0 a 0.75 o van a tener que hacer la integral desde 1.2 en concentración a 0.3. Ahora, ¿qué hacer en el caso de 1.2? Pueden interpolar aquí en la tabla. Tienen ustedes el dato de... Se supone que en 1.2 pues está un poco más cerca del 1.3, entonces aquí entre estos dos datos de 1 y 1.3 se puede interpolar para sacar la rapidez puntual en el caso de la concentración de 1.2 para que puedan hacer la integral. Entonces ahí se puede interpolar. Entonces les faltaría ese dato y el de 0.3 se mantiene, entonces lo van a hacer para, como lo hicimos ahorita, para sacar el volumen del reactor, considerando que es 1.2 de entrada de molar y el flujo de 1000 moles de A por hora. Segundo caso, variamos el flujo a 2000 moles de A, pero dejamos la misma concentración. Y el tercer caso es dejar el mismo flujo, la misma conversión, o mejor dicho, la misma concentración de salida, pero variar la concentración inicial a 2.4. ¿Okay? Y bueno, aquí lo mismo, hacemos otra interpolación, aquí más bien sería una extrapolación. Podemos extrapolar el dato, como es 2.4, podemos utilizar incluso la rapidez que tenemos para el caso de 2, que la variación es muy pequeña. Pues no teniendo datos, podemos considerar que en 2.4 la rapidez es la última, el último dato que tenemos. ¿Okay? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Okay. Este se los voy a poner, les voy a compartir la hoja de cálculo igual y ya después checamos los otros problemas que nos faltan el día lunes. No sé, como propuesta para el examen, déjenme verificar porque probablemente sea la próxima semana. No mames. Pero habíamos quedado que era para algunos que se les facilita el lunes, para los que no en miércoles, pero nada más les encargo, por favor, el miércoles, que me manden al claro una confirmación de quienes pueden el día lunes. Entonces nada más que me pongan ahí el lunes o me pongan miércoles para que yo sepa a quién le voy a asignar en el claro el examen el día miércoles y a quienes les voy a dar el examen el lunes. Lógicamente en el lunes no hay mucho problema porque el que se presente el lunes pues se lo doy en físico, ¿no? En el caso de que hagamos el examen el lunes. Pero creo que a la mayoría le conviene en miércoles, ¿no? Creo que era lo que había visto, me parece. Pero bueno, en algunos creo que dijimos que el de 2 horas lo vamos a hacer en presencial, ¿verdad? Y el otro sí en presencial, ¿no? Es 1 y 1. Ok. Todavía esta semana no, porque bueno, ahorita es miércoles, la siguiente terminamos de ver esta parte, entonces sería ¿es la última semana de abril o es la primera ya de mayo? La última, ¿no? Nada más.
Creo que sí es la 1 de mayo. La 1 de mayo. Entonces checamos eso y les digo exactamente qué día vamos a hacer el examen de 2 horas y qué día les asignó el examen para que se lo lleven. Lo más seguro es que lo ponga el lunes para entregar miércoles. Entonces ya les avisaría yo cómo le hacemos. O puede ser del miércoles para entregarse el jueves a determinada hora, para que se concentren en hacer el examen que vamos a hacer en 2 horas y pues ya después hacemos el, ¿vale? Pero les aviso, nada más quienes lo vayan a tener que hacer en línea o que digan, no, pues es que ya no me puedo presentar por alguna situación, entonces nada más me confirman ahí en el Classroom que lo van a hacer en línea y me dicen quiénes son, ¿vale? Por favor, para que cada quien me pueda poner ahí la situación, o en caso de que puedan, mejor me mandan un correo para que yo cheque quiénes son los que están en esa situación, ¿vale? Entonces la otra semana sería el largo y hasta entre 15 el corto. Ok. Sí, lo más seguro es que sí. Y para que nos dé tiempo de terminar de ver esta parte, porque tenemos que alcanzar a ver también reactores múltiples y pues ya en la fase final ya nada más completamos con reactores. Vamos a ver un poquito de lo que son reactores no isotérmicos y probablemente algo de reacciones múltiples. Va a ser un poquito más de reacciones múltiples y le vamos a dar más prioridad a la parte de reactores no isotérmicos para que veamos ahí cómo se trabaja eso, ¿vale? Entonces chicos, pues ahí, así quedamos. Entonces les pongo al ratito la hoja de cálculo de esta parte, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profesor. Excelente. Igualmente chicos, que estén muy